Uy, Virgo, qué frustración tan grande para esa persona, porque verdaderamente no sabe ahora cómo hacer para eliminar esa frialdad que tienes. Ahora no sabe cómo llamar tu atención, pues tu indiferencia y frialdad le duelen. Y creo que esta frialdad es para muchos de ustedes es como muy larga, como que no veo, yo no le veo a esta persona que tenga la oportunidad pues de volverse a entrar a la relación, y más que todo es por tu actitud ahora. De todas maneras, vamos a ver la lectura y al final tú tomas tu decisión, ¿de acuerdo? Así que ahí te dejo con esa lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, para aquellas personitas que quieren algo nuevo, para aquellas personas que no quieren ya nada con el pasado. Vamos a ver lo que nos dicen. Te sugiero, Virgo, también, que si tú conoces a tu signo ascendente, tú lo puedes buscar en Google con la hora de nacimiento exacta y tu fecha de nacimiento exacta, lógicamente. Tú puedes conseguir tu ascendente y entonces tú también puedes mirar qué cosas te pueden hablar, porque eso también te puede reflejar, ¿ok? Así que es una sugerencia que te doy. Vamos a ver entonces lo que nos hablan las cartas para aquellas personas que quieren algo nuevo para sus vidas en cuestiones del amor. A ver acá, ¿cómo está esta situación aquí? Bueno, ¿cómo te explico? Aquí ya el tarot me está sugiriendo algo. No sé si será para todos. Yo no quiero que me vayan a caer encima y me vayan a decir, claro que no, yo no soy así, claro. Tú sabes cómo es, ¿no? Mi querido saltamonte, bendito y amado. No es para ti, a lo mejor no es para ti, es para algunos otros de Virgo, pero hay que mantenerse en su altar. No podemos bajarnos para nada de nuestro altar. Nosotros, por lo menos tú, mi querido Virgo, y todos nos merecemos estar en nuestro altar, cuidar de nuestra dignidad, de nuestros valores, de nuestro respeto. Así que no es conveniente si alguno de ustedes en algún momento ha pretendido bajarse de ese altar como para venir a rogar quizás o suplicar algo, cuidado. Porque aquí me estoy dando cuenta de que a pesar de que tú quieres algo para tu futuro, algo bueno para ti, una relación nueva, todavía estás un poco quizás triste por esa relación del pasado. Y que en verdad te tocó bastante quizás rogar, pedir, suplicar. Y eso es algo que realmente quizás a ti eso no te lo mereces. Yo no voy a decir, quiero que los comentarios no sean esos, por favor, de que no, yo no soy así, que usted está equivocada, que usted se volvió a pelar, que vaya y vaya a vender frutas mejor en vez de leer el tarot. Por favor, con más respeto. Estoy hablando de que hay algunas personas que sí pueden estar en esta situación ahorita por desesperación, porque están esperando a esta persona otra vez, aunque quieran tener una nueva relación, ven que ya esto ya hace tiempo que sucedió, ya que ya no viene esta persona y sienten la necesidad de querer, como decir, de querer bajarse un poco de ese altar. Tú te mereces lo mejor de lo mejor, mi querido Virgo. Tú te mereces estar en tu altar y esto no se puede permitir. Móntate en tu altar, voltea esta carta y te montas en tu altar. Tú eres quien manda, eres tú lo máximo. Así que a ti que te vengan a rogar, tú no tienes que rogarle a nadie, que te vengan a rogar. Ok, entonces vamos a ver aquí qué otra cosa más te dicen. ¿Estás listo o estás lista para esperar una nueva relación? Vamos a ver cómo está la situación. Sí, veo que estás trabajando mucho. Es cierto, estás trabajando mucho para lograr una nueva estabilidad en tu vida. Es cierto que hay como ciertos baches, te sientes a veces un poquito débil, quizás tus sentimientos son un poco débiles, quizás tu manera, ¿cómo te explico?
como que te cuesta un poquito esa fuerza de voluntad que tienes que tener. Y por eso es que te estoy hablando de esta carta. Yo no te estoy diciendo que tú te estás arrastrando, ni mucho menos, sino que muchas veces tu fuerza de voluntad no es suficiente y entonces tiendes a querer buscar, a querer llamar, a querer mandar un mensajito por allí, como quien no quiere la cosa. Entonces quiere decir que en el fondo tú quieres tener a alguien, pero tú todavía estás, como decir, quizás de alguna manera u otra, todavía enganchado con una relación del pasado. Entonces veo acá que tú estás haciendo tu esfuerzo. No lo vamos a negar. Estás haciendo tu esfuerzo. Pero también te pica la debilidad o la falta de fuerza de voluntad. Estás regresando de nuevo, sí, estás soltando. Mira, sí que te lo digo, en parte estoy viendo que quizás esto fue hace tiempo que sucedió. Me pareciera que así fuera, que estuviste quizás ahí de rogón o de rogona probablemente, pero ya eso como que ya se terminó, porque mira lo que estoy viendo para ti. Algo completamente nuevo viene para ti, un nuevo amanecer. Tú sueltas definitivamente esa relación y si no la has soltado, estás por hacerlo y veo que sí, muy a pesar de todo que quisiste mucho a esa persona, pero para ti vienen nuevas expectativas. Eso sí, mi querido Virgo, suelta todo lo que tengas que soltar. Vende todo lo que tengas que vender. Desocupa ese apartamento de tu corazón. Cambia los muebles, píntale esas paredes al corazón, cámbiale de color, haz una remodelación completa, porque para ti vienen cosas completamente diferentes. Viene un nuevo comienzo. El cero de como digo, de loco significa nuevos comienzos. Es cierto, tengo que recalcarlo de nuevo. Han habido ciertas manifestaciones como de debilidad en algún momento, porque te has sentido quizás que te dolió mucho esa relación del pasado que quedó muy mal, que te tocó, no te resignaste así tan fácil, te costó resignarte. Tuviste que quizás a lo mejor en algún momento la debilidad, el corazón es débil, vamos a decirlo. A veces los sentimientos, el amor es débil y es traicionero también. Traiciona ¿cómo digo? Tu fuerza de voluntad. Pero veo que ya lo has superado, mi querido. Mira lo que viene para ti. Y mira que son copas de amor lo que hay acá. Mira esto. Pero qué maravilla, mi querido. Mi querido Virgo, mira qué maravilla para ti. Sí, señor. Claro que sí. Mira lo que hay. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora es que viene amor para ti. Y mira para finalizar esta última carta. Más cartas de copas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartas de copas que están aquí sobre la mesa. Eso significa que para ti viene la alegría. Para ti viene una relación. Y mira la relación que hay de familia y todo. De compenetración familiar. De decir vamos a unirnos. Bien sea en matrimonio, bien sea de concubinato, bien sea de vivir juntos. No lo sé. Cualquiera de las tres cosas es válida, pero mira lo que viene para ti. Así que felicitaciones y todo ha sido, ¿sabes por qué viene todo esto? Porque ya esto para ti tú lo aprendiste. Tú aprendiste que uno no debe bajarse, que uno tiene que seguir adelante, que uno no tiene por qué mendigar amor, que uno no tiene por qué pedir, ¿me quieres, no me quieres? Si lo tienes que pedir, pues ya no lo quieras. Si lo tienes que obligar o le tienes que obligar a que te diga si te quiere, ya no lo quieras, ya no lo aceptes, ya no lo pidas, porque verdaderamente entonces no le salía. Pero ahora es que tú te vas a enterar y esto ha sido una lección para ti y ahora vendrá, ahora lo que tiene que venir es lo que tiene que venir. Así que yo te felicito de todas. Si al principio te dije lo que te dije, pero por favor tómalo de la mejor manera posible, tómalo no como ofensa. No te ofendas con lo que te digo, pero hay gente que es así. Yo rogué también. A mí cuando me mandaron por un tubo, yo me arrastré. No me da pena decirlo.
Yo le rogué, yo le supliqué, me cansé, lloré, grité, me emborraché, sufrí, me arrastré, le supliqué, me arrodillé, hice todo. Y esa persona nanay, nanay. Y mientras más me arrodillé, más le supliqué, más le rogué, más le lloré, menos me estaba haciendo caso. Una vez que yo dije, hasta aquí, me di cuenta, como estás haciendo tú, me di cuenta que esto así no me sirve. Entonces ahí sí llegó. ¿Qué te parece, pues? Así son las cosas de la vida, mi querido y adorado Virgo. Así que no lo tomes, no te ofendas, pero así son. Yo también lo hice. No me da pena decirlo porque es la verdad. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora para las personitas que quieren algo del pasado. La cartica que corresponde a ti, la que te acabo de leer, a quien acabo de leer. Dentro de ese túnel hay alguien que te alumbra y te enseña la salida. Déjate guiar. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Bueno, ahí te dejo. Entonces vamos a ver ahora para mi querido y adorado Virgo, pero para aquellas personas que sí quieren saber qué hay con el pasado, que sí quieren, que sí están enganchados todavía con el pasado, que sí quieren ver qué hay. Vamos a ver entonces, pues, qué nos dicen las cartas. Sí que te pido, por favor, que visualices a esa persona y que le preguntes si realmente qué es lo que hay, qué onda, si te quiere, qué hay en su pensamiento, qué hay en su corazón y qué hay en su actuación, porque así es que vamos a lanzar las cartas, ¿ok? Ya te voy a explicar lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos. Corto aquí y mira lo que hay, mira lo que vamos a hacer. Voy a tomar para su pensamiento 2 cartas aquí y la trama. Y vamos a tomar un oráculo. Ese es su pensamiento. Lo que hay ahorita en su pensamiento. Lo que hay ahorita en su pensamiento. Todo puede cambiar. Aquí vemos lo que hay en su corazón, la trama y otro oráculo. Y su actuación, ya esa actuación sí es con un mensaje canalizado. Vamos a ponerlo aquí y el mensaje canalizado. Aquí está. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas. Yo sé que aquí abajo no se ve bien, pero yo después lo voy a ir subiendo para que lo puedas ver completo. Empezamos con la parte de el pensamiento. ¿Qué es lo que siente esa persona? ¿Cuál es el pensamiento que tiene ahorita? Vamos entonces primero con la trama. ¿Qué significa esto? 9 de copas. Esto significa que esta persona está ahorita con una cierta frustración. No está contenta. Es lo contrario de la alegría. Es lo contrario de la felicidad. Es lo contrario de la contentura, como dicen por ahí. Es sencillamente que esta persona está en frustración total, no está fluyendo, está sintiéndose más bien triste, nada le hace gracia, nada le provoca, todo le hiede, nada le huele. Entonces está como decir en una situación en que estuviera como esperando a ver qué situación o qué puede pasar ahora en su vida con respecto al amor y de verdad no está nada conforme. Esto es inconformidad de todas. Pero, ¿qué dice aquí este mensaje de oráculo? Que no te lo diga, que te lo demuestre. Esta persona tendrá que demostrarte realmente lo que verdaderamente siente ahora por ti. Porque creo que mi querido Virgo no va a estar comiendo cuentos con nadie. Ya Virgo no quiere jugar carritos ni quiere jugar muñecas. No quiere jugar canicas, no quiere jugar pelotitas. Lo que quiere es verdaderamente algo serio. Y si esta persona está sintiéndose como se está sintiendo, ¿será que te lo tenga que venir a decir? No, te lo tiene que venir a demostrar. Pero es alguien que está verdaderamente, digamos, como yo diría, en esta carta me hace sentir como que hay frustración. Como que después de lo que pasó no está conforme con lo que sucedió. Bien sea porque cometió algún error y nunca pensó que tú le fueras a dar un batacazo. Como que pensó que a lo mejor tú lo ibas a dejar así.
o que le ibas a perdonar la travesurilla que hizo, probablemente, una travesura quizás, y entonces ahora no se siente conforme. Siente como que en verdad no era para tanto. Pareciera ser que esa es la carta que de esta manera me da esa sensación. Fíjate tú que esta persona tiene el sombrerito rojo y las medias o los calcetines rojos. Eso significa que de todas, en su mente todavía hay esa pasión que la tiene ahorita en su mente. Yo no sé su corazón cómo está, pero también está pisando o quiere pisar fijo y firme. Como decir, yo necesito ver qué es lo que pasa. Tengo tanta frustración, pero me doy cuenta que la frustración que tengo es porque no pude o todo lo que pasó con Virgo, todo lo que había con Virgo se desbarató. Es como decir que muy probablemente, yo no sé, pero yo diría que esta persona no se esperaba quizás una reacción tuya de esta manera, ¿no? Pareciera que así fuera. Vamos a ver aquí estas dos cartas de su pensamiento. Y mira esto, 2 arcanos mayores. Una persona que está sintiendo que le has soltado definitivamente. Y esa es la gran frustración que tiene esta persona, porque siente que le has soltado de todas, que verdaderamente le soltaste y que se está sintiendo completamente, digamos, inmóvil, o se está sintiendo quizás un poco débil, yo no sé, pero esto es por justicia divina. Esto que le está pasando a esta persona, y lo sabe, es por justicia divina. Lo que sucedió me da la impresión, no será para todos, mi querido Virgo, pero me da la impresión de que fue que tú tuviste que mandarle por un mismísimo tubo a comprar churros y le mandaste plata, le mandaste el ticket de ida, pero no de vuelta, y esta persona se siente completamente frustrada, haya hecho lo que haya hecho, pero la justicia divina está empezando a atacarle, está empezando a tocarle, como decir, la puerta, le está tocando el hombro, como diciendo, ahora me toca a mí, vas a tener que ir pagando consecuencias de lo que hiciste, ¿ok? Así que si tú vas a querer algo otra vez con Virgo, tú vas a tener que demostrárselo, ¿entiendes? Porque Virgo ya como que soltó. Así que si le quieres retener, si le quieres convencer de nuevo, tienes que demostrarle muchas cosas. Todo eso está en su pensamiento. Es una persona que se habla, se contesta, se pregunta y se responde al mismo tiempo. Ok, ese es el pensamiento, ¿cierto? Vamos a ver ahora su corazón. ¿Cómo está el corazón? ¿Cuál es la trama aquí? Mira, esta persona, otro arcano mayor, ya van 3 arcanos mayores. Esta persona dice o piensa para su corazón. Voy a cerrar un momento la ventana porque está haciendo frío. Un segundo. Esta persona está pensando o está sintiendo, ya pensando no tanto, sino sintiendo que si vuelve otra vez, alguna vez, en algún momento, contigo de nuevo, mirando así hacia el futuro, no volvería a cometer el error que se cometió. ¿Estamos claros? Es una persona que lo entiende, que lo sabe, que se está arrepintiendo, que tiene una frustración, que sabe lo que es, pero aquí te lo repiten de nuevo. Esta persona no va a volver a cometer el error, te lo pido, te lo juro, no lo voy a volver a hacer. Un momento, me lo demuestras, no me lo digas, no lo diga, escríbalo, no me lo digas, demuéstramelo. ¿Entendés? Eso es lo que tiene que hacer esta persona ahora. Vamos a ver cuál sería aquí el oráculo. Fuiste lo mejor que me pasó. Ya eso lo está sintiendo esta persona en su corazón. Está sintiendo que fuiste lo mejor que le pasó en su vida y que por alguna circunstancia, vida y por haber, por algo que sucedió entre ustedes, esta relación se terminó. Pero tengo la impresión y me queda más que claro, un porcentaje alto. Yo no puedo decirlo todo, que todo es 100% así, ¿no? Pero yo siento que realmente fuiste tú quien tuvo que tomar una decisión. Quizás en contra de tu voluntad, pero lo tuviste que hacer. Vamos a ver ahora aquí qué dicen las cartas del corazón. Mira, pues, en verdad está desolada esta persona.
Está como decir, ya sé, sé que no puedo materializar. Yo sé, el corazón me dice que no puedo materializar, que cometí un error y que estoy fuera de la familia, porque aquí se ve que esta persona está fuera de tu círculo familiar, pero también reconozco de corazón que fuiste lo mejor que me pasó. Y si vuelvo otra vez contigo, mirando hacia el futuro, ¿no?, como buscando un futuro para contigo, yo no volveré a cometer el mismo error que cometí. Me arrepiento una y mil veces de que haya pasado lo que pasó. Pero te lo repiten y te lo vuelven a repetir. Que no te lo diga y que te lo demuestre, porque fue esa persona la que cometió el error. Vamos ahora para ir finalizando y vamos a ver cuál es la actuación de esta persona. Vamos a ver qué sorpresas hay aquí. Vamos a ver acá. Y dice, mira, esta persona verdaderamente se siente bastante frustrada. Y por eso es la frustración que tiene desde aquí. Porque no se ve aún en familia. Quizás, a lo mejor, para esta persona no hay perdón. Probablemente para esta persona no hay perdón. Y eso es la gran frustración que tiene esta persona. No lo sé, mi querido Virgo, no será para todos. Pero siento que esta persona no podrá ser perdonada por lo que hizo. Palabra cierta. Vamos a ver lo que dice esta carta. Ahora no sabe cómo llamar tu atención, pues tu indiferencia y frialdad le duelen. Es lógico. Y por eso es que está esta carta aquí, la carta de la trama, de que tú le dices, un momentico, ¿para dónde vas tú? Un momentico, ya va, espérate, ¿qué fue? Yo no he dicho todavía la última palabra, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Entonces esta persona ve como que ya después de que fuiste algo súper mágico y maravilloso para esa persona y que te lo dice, que fuiste lo mejor que me pasó, ahora resulta que lo que vea en ti es hacia tus ojos y que tus ojos lo que tengan es un vacío, que no pueda haber amor ahí, que no vea amor en tus ojos. Es posible, no será para todos, pero es posible. Y mira esto, qué barbaridad. Esta persona no fluye, esta persona siente que aquí ya no hay nada, esta persona está, vamos a decir así, pero muy frustrada, definitivamente de todas, Virgo, porque estoy sintiendo que aunque quiera hacer lo mejor de lo mejor, yo diría para muchos de ustedes, esto ya se terminó, esto se finí, ya esto yo quiero es algo nuevo. Ya aquí yo veo que tú lo que quieres, y es que las cartas me lo dicen, no será para todos. Algunos dirán, yo sí, Carmen, yo sí quiero. Es posible. Y de hecho esta persona va a buscar la manera de venir a buscarte. Pero más de uno de esos Virgos le pondrán un freno de mano. Le metieron el freno de mano que lo que huele es a kilómetros a freno quemado. Así que ahí te dejo, mi querido y adorado Virgo, con esta lectura. Vamos a ver aquí qué mensajito te pueden estar mandando. Y dice, oportunidad de alumbrar todo y clarificar. Hay amistad y sobre todo amor de verdad. Esto significa para muchos de ustedes que muy probablemente ya tú estás viendo para otro horizonte. Ya tú estás buscando otro rumbo y esta persona, como quien dice, se tiene que quedar con su frustración. Así como se lo buscó, pues ahí está. Y sobre todo, por algo está aquí presente la justicia, la ley divina, el karma. O sea que esta persona lo que estará ahora sufriendo y contigo mismo, de tus propias manos, es el karma. Ahí te dejo, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Y ha sido un placer haber hablado con mis pequeños saltamontes. Nos estamos viendo. Bye bye.